Hola, yo soy María Camila Dávila y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversaciones de Última Hora Call. Hoy estoy con el congresista Juan Carlos Lozada. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gustazo, María Camila. Un saludo para ti y para toda la gente que nos ve por última hora. A todos un saludo muy especial. Bueno, Juan Carlos es miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, estudió filosofía en la Universidad de los Andes y fíjate que cuando estaba haciendo la búsqueda un poco de tu perfil, de cómo podía alimentarlo para introducirte aquí, me salió en varias partes esto y quiero saber si tú estás de acuerdo con esto o te describirías un poco diferente. Y dice que has consagrado tu vida a la promoción de la cultura, el servicio voluntario, la construcción de la paz y el empoderamiento comunitario en pro de una Colombia más solidaria y participativa. ¿Si va bien? ¿Si va por ahí esa descripción? Bueno, yo llevo muchos años de servicio social, entonces eso es cierto. Trabajé durante 10 años antes de meterme a la política en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, al lado de Fanny Miguel. Pero además de eso, creé una plataforma para exportar música colombiana a otras plataformas del mundo, a otras partes del mundo. Entonces, sí, me he dedicado muchos años a trabajar por la cultura de Colombia y lo estoy haciendo además también desde el Congreso de la República. Recientemente acabamos de empezar la discusión de un proyecto de ley de la música que he radicado yo. Entonces, sí, por ahí puede ser una cosa Por ahí que sí va esa descripción. Bueno, pues también quiero mencionar algunas de las cosas que decía en internet también y pues que han sido tus logros para que las personas, la audiencia que está viendo esto, pues lo sepa. Juan Carlos estuvo detrás de la ley 1774 del 2006 que declaraba la capacidad de sentir de los animales en Colombia y penalizaba su maltrato, y también la ley de empleo juvenil que eliminaba barreras de acceso al mercado del trabajo como la libreta militar. Y en Última Hora Call hemos estado muy pendientes y le hicimos un seguimiento muy detallado y muy de cerca al proyecto que presentaste junto a María José Pizarro sobre la legalización de la regularización de la compraventa del cannabis en adultos. El último debate fue hace unos días y quedaron 47 a favor, 43 en contra, y se necesitaba un mínimo de 54 votos para aprobarse. Esta es la primera vez que en la historia que en el Congreso llega una reforma a octavo debate en el que se habla sobre regularizar el consumo de la marihuana. Entonces, esto pues digamos es impresionante de por sí se haya archivado o no el proyecto. Creo que desde como yo lo veo ha sido un avance gigante. Quiero pues que tú igual nos cuentes un poco y nos hables de esto y de cómo fue el proceso para llegar donde estamos ahora. Sí, María Camila, yo llevo en esto 4 años. Esta es la cuarta vez que nosotros presentamos este proyecto de acto legislativo. La primera vez que lo radicamos, lo hicimos mi compañero de ese entonces, Juan Fernando Reyes Curi y yo. En aquella ocasión él fue el ponente, yo era presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y lo nombré a Juan Fernando ponente de la iniciativa. En aquella ocasión se nos hundió en el primer debate. Quedamos creo que 14-16, si no estoy mal. Se nos hundió en primer debate, ni siquiera logramos pasar del primer debate. Al año siguiente insistimos, lo volvimos a radicar, esta vez yo ya no era presidente, entonces me correspondió a mí la ponencia y logramos un empate, 16-16. Y en medio de ese empate, 2 días después, logramos desempatar y quedamos nosotros 16-14. Y por primera vez este proyecto pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes. Allá nos llevamos una paliza de otro nivel. Nos ganaron creo que 105-50, es decir, 55 votos de diferencia, enorme paliza. El siguiente año lo volvimos a radicar, ganamos otra vez en Comisión Primera de la Cámara y volvimos a perder en la comisión, en la plenaria de la Cámara, esta vez por más votos. Esta vez creo que perdimos por 65 votos. Que la gente siempre pregunta, pero ¿por qué perdieron por más votos que la vez anterior? Porque estábamos ya muy cerca Sí. de las elecciones. Y entonces la gente ya cerca de las elecciones como que se radicaliza en esto y a la gente le da miedo decir que votó a favor de la regulación de la marihuana, lo que fuera, y perdimos por más. Yo decidí insistir en este nuevo gobierno, en este nuevo Congreso, un Congreso claramente más liberal, un Congreso de un corte mucho más progresista y además con un presidente de la República que en todos sus anuncios internacionales había puesto como tema central
el tema de un nuevo enfoque en la política de drogas. Desgraciadamente no se logró, para mí es motivo de tristeza porque pues imagínate 4 años de trabajo, 4 años de batalla, porque pues este proyecto es una batalla, es un proyecto que es polémico, esta no es una ley de honores de vamos a hacerle honores al carriel del municipio de Antioquia, de Tames o lo que sea, no, esto no es una ley para, no es una ley, digamos, inocua, es una ley que tiene polémica. Se hunde por muy poco, se hundió por un voto, porque en realidad se hundió el lunes anterior. Si ese día hubiese estado el voto que nos faltaba, estoy seguro que hubiéramos podido conciliar los textos y habíamos logrado la aprobación de la regulación del cannabis. Sí, esto fue un ir y venir, un cerquita, no cerquita, un esperemos, un voto, Dios mío, es como mil cosas al tiempo, pero yo No, sé, como se dice coloquialmente, un parto. Pero si la gente lo vivió a través de las redes, del canal del Congreso de esa me manera, imagino cómo fue tú. yo no quiero ni contarles cómo se vivía aquí y cómo lo vivíamos María José y yo, que estábamos en la primera línea, si hay que ponerlo de alguna manera, de defensa del proyecto. Claro, Tremendo, la verdad, un momento de estrés. Yo nunca había vivido, digamos, un momento de tanta presión y de tanta incertidumbre al interior del Congreso, porque mis otros proyectos, si bien ninguno ha sido una ley de honores, todos son polémicos, habían tenido alguna facilidad mayor que este. Este ha sido sin duda el proyecto más difícil que yo he presentado desde que soy congresista. claro, y es que también estamos hablando, y por ahí quería seguir, y es que estamos en una sociedad pues muy conservadora, donde hay muchas cosas que todavía son tabú, de las que no se hablan, y hay una palabra que creo que rodea la marihuana y por el cannabis, y por ende también este proyecto, y es la desinformación. Mucha gente tiene mucha desinformación alrededor de qué es el cannabis, digamos, lo asocian de una con drogarse, con la adicción, digamos, hay muchas cosas que hasta hace poco que empieza a hablarse un poco del cannabis, digamos, en el área médica, la gente, digamos, puede empezar a preguntarse, pero creo que existe mucha desinformación y existió mucha desinformación alrededor de este proyecto. Por eso yo quiero preguntarte a ti, obviamente un poco de manera resumida, porque sé que es largo, ¿en qué consiste este proyecto y por qué considerabas o pues consideras que es importante para, digamos, llegar a este punto donde esté regularizada y legalizada la compra y venta del cannabis? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el ámbito internacional hoy se está dando este debate en múltiples partes del mundo. Pero el debate en Colombia tiene una particularidad, una diferencia con el resto de los países que lo están discutiendo. Y es que en esos países, en casi todos, es absolutamente ilegal la marihuana, mientras que en Colombia no es legal. En Colombia la marihuana es legal desde el año de 1986 por la ley 30. Es legal el porte y el consumo de la dosis personal. Eso fue ratificado en una sentencia del año de 1994, la C-221, de autoría del maestro Carlos Gaviria Díaz. Eso fue ampliado por la Corte Suprema de Justicia unos años después. Los colombianos tienen el derecho al porte de las personas. Pero además de eso, hace apenas unos años, 4 años ya, que el Consejo de Estado tumbó el decreto con el que el presidente Iván Duque quería darle potestad a la Policía Nacional para quitarle a la gente la dosis personal. Es decir, en Colombia es legal consumir, portar y cultivar hasta 20 plantas por persona. Y eso ha sido ratificado por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, las tres cortes de nuestro país, las tres cortes más importantes de casación en Colombia. Pero en el año 2009, Álvaro Uribe Vélez quiso incluir dentro de la Constitución la prohibición expresa al porte y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces hay una contradicción entre lo que han dicho las Cortes y lo que pretendió hacer Álvaro Uribe. Entonces, ¿cómo está la situación hoy? En Colombia es legal consumir, portar y cultivar, pero es ilegal vender o comercializar el cannabis. ¿Qué sentido puede tener mantener a la marihuana en un mercado totalmente ilegal cuando es una sustancia legal? Es una cosa absolutamente ridícula. ¿Cómo hace una persona que quiere consumir marihuana, que tiene el derecho por
ley, por sentencias, por la Constitución, quiere consumirla, pero tiene que ir donde traquetos, jíbaros, a redes delictivas, a conseguir una sustancia que le es legal consumir. Eso es lo más absurdo que puede haber. Eso ha obligado a los consumidores a recurrir a esas redes ilegales poniendo su vida en riesgo, pero además ha generado que solo se beneficien de ese mercado del cannabis, pues los traquetos, los jíbaros, los mafiosos, en definitiva, el AMPA de nuestro país. Entonces, eso es lo que pretende corregir este acto legislativo y es habilitar la posibilidad de la venta, la comercialización y la distribución de cannabis, creando un mercado legal del cannabis en el que quienes la consumen la puedan conseguir de manera legal. Decías tú también en lo que leí sobre la ley, en las entrevistas que has dado, que la idea con las ganancias, si se podía regularizar este mercado, era ayudar a los lugares que más han tenido conflictos alrededor y violencia alrededor de, no sé, la venta, la compra, la cosecha de la marihuana. Y también decías tú en una entrevista del país que son 4 billones de pesos anuales que vale el mercado ilegal del cannabis en este país. Sí, bueno, en Colombia la encuesta nacional de drogas nos muestra que 1.400.000 colombianos han declarado consumir marihuana de alguna manera. Eso nos hace pensar que este mercado puede dejar ganancias anuales de lo que tú mencionabas, 4 billones de pesos. Dejarle a un mercado ilegal 4 billones de pesos anuales es una torpeza política de política pública absolutamente impresionante. Si ese 1.400.000 colombianos que consumen marihuana, que ese mercado vale 4 billones de pesos, si ese mercado se regularizara y pagara impuestos, así fueran poquitos impuestos, porcentajes pequeños de impuestos, le dejarían a esos territorios una enorme cantidad de recursos que hoy no tienen. Sin contar además con la generación de empleo formal que esto podría traer, porque los cálculos hoy dentro del mercado del cannabis medicinal es que por cada hectárea de cannabis se generan 17.5 empleos. Te voy a poner este ejemplo. La palma africana, que es un cultivo muy rentable, genera entre 8 y 10 empleos por hectárea. Solo el sector floricultor en Colombia es capaz de generar la misma cantidad de empleos por hectárea de lo que sería capaz de generar la marihuana. ¿Y acaso es que no queremos llevarle desarrollo al campo colombiano, posibilidad de generación de empleo? Por supuesto que sí, esta es una gran alternativa. Pero además de eso, nosotros hemos dicho que es absolutamente imperativo equilibrarles la cancha a esos cultivadores que están en el norte del Cauca, principalmente en Toribío, en Caloto, en Condoto, en Corinto, que son las principales víctimas del prohibicionismo porque han estado en la ilegalidad durante años, cuando esa es una sustancia que es legal consumir en nuestro país y que deben ser parte esencial, central del nuevo mercado del cannabis que pretendemos crear en Colombia. Juan Carlos, a mí pues me parece muy importante también analizar un poco los puntos en contra, pero los quiero analizar ya que estamos acá. Quiero que me expliques por qué ciertos puntos en contra se basan en desinformación y en que no se ha leído bien el proyecto, en que no se entiende. Tengo aquí, digamos, uno de los, digamos, de los que más vi en redes sociales, que más vi que se oponían. Y digamos que uno de los primeros es que esta regularización no ayudaría a quitarle este negocio del cannabis, de la marihuana a las mafias. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Y por qué, digamos, podría caer en la desinformación o no? Bueno, lo que ha sucedido es que quienes argumentan que las mafias no desaparecerán porque se regule el cannabis, lo dicen por la experiencia uruguaya, porque en Uruguay han cometido algunos errores en su regulación y el mercado legal representa apenas un 30% del mercado en Uruguay. El otro 70% sigue controlado por el mercado ilegal, porque allá decidieron ponerle límites al THC, decidieron poner altos impuestos
pero además de eso decidieron que la gente se tiene que ir a registrar a una base de datos y declarar que consume cannabis para poder ir a comprar a las farmacias donde lo expende el Estado. Eso en Colombia sería una locura. Aquí nadie estaría dispuesto a registrarse en ninguna base de datos para poder conseguir el cannabis. Pero si tú lo comparas con otros mercados, como los mercados de los 19 estados de Estados Unidos, te darás cuenta que ahí, en cambio, rápidamente el mercado ilegal se formalizó y se convirtió en una industria que hoy es el quinto cultivo más rentable de los Estados Unidos. Este año vendió más la industria canábica que la industria del chocolate, por ejemplo. Es decir, realmente se formalizó, y esto no es porque haya aumentado el consumo de manera desproporcionada en Estados Unidos, no, es porque ese mercado se ha convertido cada vez en un mercado legal y menos en un mercado ilegal. Entonces yo diría que ese es un argumento falaz que desinforma, que por supuesto no ha mirado los principales estudios que hay en los países donde se ha regularizado. Por ejemplo, quizá otro muy, digamos, muy falaz, que dice que se va a disparar el consumo de marihuana. Para nada. Todos los países han visto al principio un pequeño aumento y luego ese aumento vuelve y decrece y vuelven exactamente a la normalidad en la que estaban cuando estaban en un mercado ilegal. Eso ha sucedido en Holanda, eso sucedió en Portugal, eso sucedió en Canadá, eso sucedió en varios estados de Estados Unidos, pero es una cosa que pasa rápido. Claro, cuando se regulariza el cannabis, la gente lo ve como una novedad y hay algunas personas que deciden ir a probar o lo que sea, pero rápidamente eso vuelve y se aplana a exactamente los mismos números que había cuando estaban en la ilegalidad. Entonces, ese también es un argumento absolutamente falaz. Pero yo creo que la peor de las desinformaciones la han generado quienes pretenden decir que nosotros estamos legalizando el consumo de cannabis. Yo ya lo dije en la primera respuesta, eso es falso. En Colombia el consumo de cannabis es legal, el porte de cannabis es legal. Tan es legal que podemos cada uno de los colombianos cultivar hasta 20 plantas por persona. No tiene el menor de los sentidos seguir manteniendo un mercado ilegal con una sustancia que es legal consumir. Es como decir, ustedes pueden tener computadores, pero es ilegal vender computadores. ¿Qué sentido puede tener eso? Entonces, ¿cómo accede la gente a una cosa que puede tener? Esa contradicción está a la raíz de que quienes se lucren de este negocio sigan siendo las mafias. Nadie más. No hay nadie aquí que se beneficie con la ilegalidad de este mercado más que los jíbaros y los traquetos. Mi última, digamos, pregunta sobre estas, quiero saber tu posición sobre estas afirmaciones y es, bueno, por un lado se conecta mucho con eso que decías ahorita de que la gente cree que el consumo de la marihuana va a subir cuando se legalice la venta, porque estamos hablando de que el consumo ya era legal, pero también mucha gente, entre esas la senadora María Fernanda Cabal, afirmó que esta podría ser una especie de puerta para que las personas al probar la marihuana y el cannabis entraran al mundo de unas drogas más pesadas. Y eso yo quiero también unirlo mucho con la politóloga Karina Espinosa, que manifestó que la regulación del cannabis iba a aumentar la mortalidad a largo plazo, incluso ella dice 4 veces mayor. ¿Cuál es la respuesta a esta, digo yo, preocupación, quiero decir, sobre hablar de la legalización de la compraventa y del cannabis? Bueno, lo primero que hay que decir es que si en nuestra sociedad hubiese que prohibir todo aquello que le hace daño a los seres humanos, estaríamos prohibiendo una cantidad de productos inimaginables. Empezando por el alcohol, que es 3.5 veces más nocivo que la marihuana, y el cigarrillo, que mata a la mitad de las personas que lo consumen, que nos deja casi 8 millones de muertos al año en el planeta, el tabaquismo. Yo no veo a la senadora Karina Espinosa diciendo que prohíban el alcohol, no la veo diciendo que prohíban el cigarrillo. Y si lo dijera, sería de un absurdo imperdonable. Nosotros ya vimos lo que pasó en Estados Unidos cuando les dio por prohibir el alcohol, mafias de alcohol. ¿Por qué en Colombia no hay mafias de alcohol? Porque es una sustancia regulada. Nadie conoce al cartel del tabaco, perdón, al cartel del guaro, nadie conoce el cartel del whisky, nadie conoce el cartel del ron, porque es una sustancia regulada. Entonces, lo que no podemos es decir, no se puede regular lo que haga daño.
No, es que es precisamente porque hace daño que es mejor tenerlo regulado y no dejarse en las manos a las mafias y a los narcotraficantes, que sean ellos quienes dicten las reglas de ese mercado. Porque no nos digamos mentiras, María Camila, el mercado existe. 1.400.000 colombianos lo declaran en la encuesta de drogas. Entonces, es de un nivel de ser obtuso lo de la doctora Espinosa, que realmente yo ni siquiera me le enfrenté a ella en los debates del Congreso, porque es que uno también tiene que saber con quién pelea y tiene que darse nivel a través de sus contradictores. El contradictor también marca el nivel de la discusión. Y cuando el nivel es tan pobre y tan bajo, yo hasta allá abajo no me voy a igualar para pelear con la doctora Espinosa. Luego, las cosas que dice la doctora Cabal, pues son evidentemente falsas. No hay un solo estudio en el mundo que demuestre la correlación entre el consumo de marihuana con otras sustancias. En cambio, como sí existe con el alcohol, si hubiese una puerta de entrada al consumo de otras sustancias, tienen que ver primero con el tabaco y tienen que ver primero con el alcohol. Hay algunos que dicen que podríamos ir hasta más atrás, que tendría que ver hasta con el propio café. El café en la época de los intelectuales de medio siglo, de principios del siglo pasado, de finales del siglo XIX, esa droga que les encantaba era el café. Se sentaban a tomar café. Uno lo puede leer, por ejemplo, en textos como Retórica de las drogas de Jacques Derrida. Era un análisis sobre el consumo de café por parte de los poetas malditos, por ejemplo. Luego, si hay una puerta de entrada a las drogas, hoy no es la marihuana, es el alcohol. Y yo no veo a la senadora Cabal tampoco pidiendo que se restrinja o que se prohíba el consumo de alcohol en el país. Esos son argumentos que realmente carecen de toda profundidad, que carecen de todo estudio, si se quiere, serio, y que no atienden a la evidencia científica y a la evidencia de las investigaciones sociales, sino que obedecen solamente a los moralismos, a los prejuicios, y que por supuesto obedecen a los intereses de quienes quieren mantener estas sustancias en la ilegalidad. Entonces, congresista, ¿usted cree qué pasa? Que entonces, ¿qué pasa con las personas cuando escuchan la palabra marihuana o la palabra cannabis, que ya no pasan con el alcohol o el tabaco? Porque hemos normalizado tanto esos y no hemos llegado a normalizar esto. ¿Cree que más adelante tendremos esta conversación con respecto a la marihuana como algo ya normalizado mucho más adelante y empecemos a tener esta discusión con otro tipo de sustancia? Pues lo primero es que yo creo que la historia de nuestro país está marcada en los últimos 50 o 60 años por los temas que tienen que ver con el narcotráfico. Y entonces los colombianos le tenemos un tremendo pavor a todo lo que tenga que ver con sustancias, porque nos ha tocado muy duro. Somos nosotros quienes hemos puesto los muertos, somos nosotros quienes hemos puesto el estigma, somos nosotros los que hemos visto cómo la corrupción que está basada en los dineros de las mafias ha permeado nuestras instituciones, ha puesto en riesgo nuestra democracia. Entonces, tenemos una historia muy difícil con las drogas y me parece que no hemos terminado de entender que el problema de esas drogas viene, digamos que el problema que le ha tocado vivir a Colombia con esas drogas es justamente por la prohibición. Lo que le queremos dar a Colombia es una salida de ese círculo de violencia en el que nos han metido las drogas. Lo que queremos darles es una solución justamente a esa historia teñida de sangre que ha tenido que vivir Colombia con la prohibición de las drogas, porque claramente somos la peor víctima de esa fallida política de guerra contra las drogas a nivel internacional. Y esa historia marca mucho, si se quiere, los prejuicios que los colombianos tienen con respecto al cannabis. Además, porque otra de las grandes falacias es no hacer diferencia entre diferentes sustancias. Entonces las meten todas en el mismo paquete: marihuana igual que cocaína, igual que heroína, igual que MDMA, igual que el LSD, igual que el éxtasis, en fin. No, no es lo mismo. Todas las drogas tienen efectos diferentes, tienen riesgos diferentes, tienen efectos diferentes. Entonces, quienes pretenden todo el tiempo atacar el proyecto siempre lo meten todo en el mismo paquete, como hace Álvaro Uribe Vélez. Él no hace en sus trinos más recientes diferencia entre la marihuana y otro tipo de drogas. Es la droga, así le dice él. Y no es exactamente lo mismo. De hecho, uno puede medir, yo lo publiqué aquí, lo mostré en los debates, el estudio que publicó The Lancet
sobre los impactos que tienen diferentes sustancias, no solamente sobre la salud humana, sino sobre su entorno social. La que tiene el mayor impacto de todos, de 0 a 100, es el alcohol con 72 puntos, mientras que el cannabis tiene apenas 20 puntos. Por supuesto, la cocaína y las demás están en 50 y pico de puntos. Es decir, no son sustancias que sean comparables, pero las meten en el mismo paquete. Entonces, yo creo que en el futuro, como están las cosas hoy, ojalá que no nos demoremos tanto, pues vamos a tener discusiones mucho más asertivas, discusiones mucho más ilustradas sobre el tema del cannabis. Muy seguramente nos va a tomar décadas llegar al nivel de normalización que pueden tener otras sustancias. Lo que sí estoy seguro es que en un mercado regulado vamos a ser capaces, si se quiere, de tener mejores políticas de prevención con enfoques verdaderamente de salud pública y no enfoques punitivos y estigmatizantes, y que la discusión de esas sustancias nos puede terminar llevando a lugares más positivos con respecto a ellas que la prohibición. Con esto cierro. El ejemplo del tabaco es el mejor de todos. El tabaco, que es una sustancia muy peligrosa cuando se consume como se hace en el capitalismo, que es a todo dar, pues mata a 8 millones de personas al año. Pero hemos visto en Colombia cómo va decreciendo el consumo, justamente porque hemos hecho una campaña pedagógica enorme mostrando los riesgos del tabaco. Y además sacando leyes que restringen, ¿cierto? La publicidad del tabaco, por ejemplo, los lugares donde se puede consumir, a qué personas se puede dirigir y demás. La ley antitabaco ha traído una disminución del consumo de tabaco. Entonces yo estoy seguro que la regulación es un camino más asertivo para hacerle frente al problema del consumo de sustancias psicoactivas que la prohibición, donde en ningún año dejó de crecer el consumo desde hace 50 años. Pues Juan Carlos, con esta entrevista ya nos queda mucho más claro un desarrollo de esta noticia. En Última Hora Call estaremos muy pendientes. Tengo entendido que cuando se terminó, pues se archivó este proyecto. Dijiste que esta iba a ser como otra etapa, pero pues que seguirá esta lucha que tienes sobre la regularización del cannabis. Entonces, pues bueno, desde Última Hora Call estaremos pendientes a los pasos y muchísimas gracias por este tiempo y este espacio aquí en estas charlas en Última Hora Call. A ti muchísimas gracias y está clarísimo que no vamos a bajar los brazos. Esta es una causa justa, pero además de eso ahora la tenemos tan cerquita, estamos a un voto, estuvimos a un voto. ¿Cómo no vamos a seguir ahora? Si no bajamos los brazos cuando estábamos perdiendo por 65 votos, menos vamos a bajar los brazos ahora que lo único que nos falta es un votico más. Así que a ti y a Última Hora Col, como siempre, muchísimas gracias por abrirnos los espacios para poder contarle a la gente sobre estas iniciativas. Un abrazo.